Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos de En la Iglesia. Es para mí un gran honor esta tarde en un programa muy especial tener a dos grandes sacerdotes. El padre Justo Lofeudo, a quien damos la bienvenida. Padre Justo, sea bienvenido a En la Iglesia en esta sesión especial de ¿Qué pasa en la Iglesia? Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Y nuestro anfitrión, padre Jorge González Guadalix. Bienvenido. Hola, buenas tardes en esta tarde extraordinaria y además muy contento de reencontrarme con el padre Justo. Ahí me conozco hace un montón de años, una gran alegría. Pues muy bien. Yo no voy a participar de este programa. Quiero simplemente darle la bienvenida a estos dos muy queridos sacerdotes en un tema de vital importancia para nuestra fe, la adoración perpetua, su importancia y sus beneficios. Y para ello, pues les dejo con los padres Justo Lofeudo y Jorge González Guadalix. Gracias, Rafael. Justo, yo sé que estás harto de hablar de ello, pero si alguien está enamorado de la adoración perpetua, eres tú. Anímanos y dinos qué es exactamente la adoración perpetua y cuánto tiempo llevas trabajando en ella. Bueno, 25 años por lo menos, no hice el cálculo, pero ante todo, yo si tuviera que definir la adoración perpetua, diría que es un don de Dios. Y diría además que es un don de Dios especialmente para estos tiempos, donde el mal avanza, estamos inmersos en un diluvio, ¿no?, de apostasía. Y bueno, la única forma de contrarrestar y el dique más grande que podemos tener es la adoración. Y dentro de eso la adoración perpetua, que es adorar al Señor sin interrupción, como en el cielo, así en la tierra. Yo me acuerdo justamente de una vez que me habían llamado del norte de Italia, cerca de Turín, y el sacerdote me dijo, era una localidad más bien pequeña, ¿no? Dice, mira, yo te he llamado porque he visto que últimamente cayeron muchos rayos por aquí, sobre las familias. Y lo decía porque había mucha droga, había divorcios, había todos problemas en las familias, ¿no? Dice, y pensé que necesitamos un buen pararrayos. Y dice, bueno, por eso tenemos que poner la adoración perpetua. Y es verdad porque la adoración, ante todo, como decía el Papa Benedicto, no es un lujo, sino una prioridad. Una necesidad y además es el primer mandamiento. El primer mandamiento, una de las expresiones, pues, es la que el Señor le dijo a Satanás, ¿no?, cuando fue tentado en el desierto, ¿no? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él rendirás culto o servirás. ¿Y qué hizo Satanás? Huyó, ¿no? Huyó. Lo mismo pasa cuando ponemos la adoración perpetua en un lugar, el demonio huye. Es decir, el Señor planta su reino ahí, porque lo que estamos haciendo es extendiendo el reino eucarístico. Y al poner ahí su reino, no hay lugar para el enemigo. Por eso no hay mejor exorcismo para un lugar que tener una capilla de adoración perpetua. Esto está visto. ¿Y cuántas capillas calculas, Justo, de adoración perpetua que pueden estar abiertas ahora mismo por el mundo? ¿2.500 sería un número exagerado o no? No, el doble. No es... Sí, el doble. Mira, a ver, solo en Estados Unidos hay como unas 1.400, que es el país donde más hay. En México puede haber 400, 500. Yo tengo números un poco no actualizados. En Filipinas hay más de 500. Y entonces suma y sigue, vas a ver que son prácticamente casi 5.000. Bueno. Y una cosa que para mí es clave, luego podemos hablar también de mi experiencia como adorador y como fundador de una de ellas. Realmente, ¿qué se va notando? ¿Tú qué es lo que notas en las parroquias cuando van abriéndose esas capillas? ¿Qué se nota? Mira, lo primero que noto es un antes y un después.
Y eso lo notan todos. ¿Por qué? Porque donde el Señor reina hay una gran transformación. Bueno, nuestras vidas son excéntricas o están fuera del centro. Es decir, al no tener a Dios en el centro, se pierde. El hombre se pierde, se desorienta, ¿no? Entonces aquí para orientarlo necesita no pastillas, no medicamentos, sino realmente centrar la vida en Cristo. Y en una parroquia, en un lugar donde se pone adoración perpetua, se centra para la parroquia, para la vida personal y para la vida familiar, Cristo. Y ahí está, porque todo lo que estamos viviendo es el desplazamiento de Cristo hacia el hombre, ¿no? Y sus consecuencias. Entonces es volver a poner en pocas palabras, ¿no?, las cosas en su lugar. Yo que sé algunas historias tuyas, justo, y ya que yo estoy ahora en España, yo quiero que nos cuentes cómo fue abrir la parroquia de Cancelada, que no está cancelada ni muchísimo menos, porque fue aquella primera parroquia aquel primer lugar de adoración perpetua en España, que aquello sé que fue muy interesante. ¿Y cómo salió adelante? ¿Cómo fue el inicio de aquella capilla de Cancelada? Bueno, mira, ante todo yo me iría un poco atrás a cómo se generó todo. Fue en un retiro para sacerdotes. Era un retiro internacional, estaba con los italianos y al lado estaban los sacerdotes españoles. Y nos conocíamos así. Y al final, el último día se hizo el Vía Crucis con el sacerdote que lo hacía las meditaciones en cada estación, muy inspiradas. En la última estación dijo: Señor, dale a tus sacerdotes a aquellos que tienen su corazón, guardado su corazón. Yo en ese momento estaba en México y quería tener realmente una misión, poder abrir en España. Pero tenía ahí en mi corazón, ¿no? Eso quedaba ahí en lo oculto, en mi corazón secreto, en mi corazón. Bueno, terminó el Vía Crucis, que era sobre una montaña. Es muy fatigados, en el 2003, un verano terrible. Y entonces ahí nos confesamos, éramos como 400 sacerdotes, unos a otros, y yo bajé después volando porque me deshidrataba. Me voy a un bar que estaba abajo, pido agua y aparece un sacerdote español, que era el padre Luis Cerezo, y me dice: teme aquí las cosas, bueno. Y después vuelve y digo: bueno, vamos a tomar, toma agua. Y dice: no, no tengo. Digo: no, bueno, te invito, un agua te invito. Entonces, lo de siempre, ¿no? De dónde eres, si eres diocesano, si eres religioso, dónde perteneces y qué sé yo. Y fue el intercambio ese donde yo le digo: bueno, yo pertenezco a una comunidad que se dedica a la apertura de capillas de adoración perpetua. Me dice: ¿qué me dices? Digo: de adoración perpetua. Dice: eso lo quiero yo desde hace 7 años y no sé por dónde comenzar. Digo: bueno, aquí. Y él lo que tenía en su corazón era tener la adoración perpetua. Yo tenía justamente ahí en España. Así que nos vimos luego, al mes o sí, a los 2 meses, y ahí comenzó. Entonces, ¿qué pasó? Que la parroquia de Cancelada es muy pequeña, quizás decíamos la más pequeña de todo el Mediterráneo, pequeñísima. Tanto es así que yo no sé si tú has ido, pero si vas ahí, encontrarla no es fácil, la iglesia. Está dentro de un jardín que es público, ¿no? Si vas, te dicen: ¿dónde está la iglesia? Dice: mire, ve aquella farmacia, bueno, enfrente, se mete en ese jardín y ahí está. Bueno, esto quiere decir que había muy pocos fieles, es decir, mucha gente de paso, porque es un lugar de veraneo, pero no estable, muy pocos. Entonces apuntaron los pocos que eran, la mayoría yo creo, pero no dábamos abasto, no podíamos cubrir todas las horas. Y al padre Luis se le ocurrió: ¿por qué no vamos casa por casa? Ah, bueno, vamos a hacerlo. Entonces íbamos casa por casa y sonamos ahí, llamábamos a la puerta. Claro, ver 2 mormones o 2 testigos de Jehová es común, pero ver 2 curas no es común. Algunos se asustaban. Digo, bueno. Entonces entrábamos, les explicábamos, les comentábamos las actividades de la parroquia, pero los invitábamos a la adoración perpetua.
Bueno, el resultado de eso es que me vino una gastritis tremenda, porque en cada lugar nos invitaban a un café y uno no puede decir que no. Así que bueno. Y con eso se obtuvo el que digamos, gente que además no iba a la iglesia, ¿no? No era de iglesia, nada. Dijeran que sí. Fue una experiencia muy bonita porque además bendijimos casas, personas, de todo. Y al final así se logró que todas las horas estuvieran cubiertas. Y siempre con un número exiguo, porque tampoco fue un número grande, ¿no? Sin embargo, hasta ahora se mantiene. Y estamos hablando de 20 años atrás. Mi experiencia con las capillas es que iniciar una capilla de oración perpetua para mí fue un gran temor. Yo recuerdo cuando empezamos que yo decía, me parece que le estoy pidiendo a Dios demasiado el don de una capilla de oración perpetua. Y recuerdo la primera vez que yo hablé contigo justo, dije, tengo esta inquietud, me dijiste, ¿y con qué cuentas para abrir la capilla? Es que pues de momento tengo 5 o 6 personas con mucha ilusión y 200 monjas contemplativas rezando por la intención. Y justo me dijo, nos sobra. Con eso nos sobra. Y la verdad es que para mí fue también muy sorprendente una parroquia pues, en las afueras de Madrid, donde plantea la oración perpetua y dice, vamos a ver aquí qué ocurre, ¿no? Y todo el mundo, evidentemente, me dijo que era una locura. Y bueno, ya lo sé, pero Dios sabrá. Y Dios sabrá, le iniciamos y con muchísima precaución, con muchísimo miedo, seremos capaces, no seremos capaces, pero me parece que es algo que uno con toda la ilusión del mundo lo pone en las manos de Dios y Dios lo va haciendo posible. Y mi experiencia de aquella capilla, de la que nos han cumplido 11 años, es una experiencia extraordinaria. Yo me vais a permitir justo si cuento un par de anécdotas. ¿Me permites? Sí, claro. Saben que en España la noche de la Nochebuena es una noche muy especial. Todo el mundo cena en familia, con lo cual yo faltó de fe, lo reconozco. Dije, miren, el día de Nochebuena, de 9 de la tarde a 12 de la noche, esas 3 horas, vamos a cerrar la capilla para que ustedes puedan cenar en casa. Yo pongo una nota en la puerta de la capilla y a las 2 horas me encuentro que sobre la nota alguien con un rotulador había escrito ni hablar. Está todo dicho. Y no volví a tener dudas de que aquello tenía que estar abierto. Y una cosa también importante, que lo cuento como anécdota, para que veamos el valor de la capilla. Recuerdo, en una ocasión estaba yo en el confesionario, no había penitente, yo estaba rezando, y de repente siento a alguien que se arrodilla y que se pone a llorar. Cuando alguien acude a la confesión llorando, es muy buena señal. Muy buena señal. Llorar y llorar, al final era una señora, y bueno, que viene a confesarse. Dice, mire, padre, yo soy poco practicante, vengo poco por la iglesia, y lloraba. ¿Y por qué viene a confesarse? Pues mire, padre, muy sencillo. Yo a la iglesia vengo poco, pero sí vengo de vez en cuando por la capilla, porque a mí esa capilla me regala una enorme paz. Y vengo a la capilla. ¿Y por qué viene a confesarse? Padre, muy sencillo, porque yo no le puedo mirar estando así. Por tanto, en la adoración no es que uno vaya, es que el Señor te atrae, te va transformando y te hace ser suyo. Y esta experiencia tan bonita, yo lo viví en aquella parroquia y creo, lo digo con toda la humildad, pero al mismo tiempo con todo el orgullo, que una de las mejores cosas que yo he hecho en mi vida como sacerdote fue abrir la capilla de oración perpetua de Tres Olivos. Que ahí se mantiene, ahí siguen rezando, y yo creo que ha sido un gran regalo que se quedó para aquella comunidad, del cual tú tienes mucho que ver, porque cuando yo empecé con aquello me dijeron, está el padre Justo en Madrid, habla con él. Y el padre Justo se vino a la parroquia y nos contó lo que era aquello, y para adelante. Por cierto, tengo que lanzar aquí un agradecimiento enorme a un gran colaborador tuyo, como es Eufemio, al que le tengo muchísimo cariño y que está dejando la vida por estas capillas. Sí. No para. No para. Eufemio es tremendo.
Y ahora probablemente esté escuchando ahora o viéndolo. Sí, realmente una de las cosas que más, bueno, que es unánime, ¿no? Dos cosas. Una es que una capilla de adoración perpetua es un oasis de paz, pero de la paz de Cristo. Y eso lo dicen sobre todo aquellos que están lejos de Dios, ¿no? Que han entrado y que no saben a muchos ni siquiera por qué entraron, y fue justamente por eso que decías, ese poder de atracción del Señor. Y nos dicen, cuentan, aquí recibí una paz desconocida. Yo donde estoy ahora, acabamos de abrir, bueno, no, fue el 2 de febrero exactamente, la adoración perpetua comenzó aquí. Y inmediatamente tuvimos el primer, digamos, testimonio. Una persona salió de la ciudad y sin rumbo, tomó un autocar, un bus, y terminó en el santuario donde estoy, ¿no? Donde hemos puesto la adoración perpetua. Sin saber que ahí terminaba el recorrido. Entonces se descendió y se fue derecho a la capilla, que tampoco no sabía que existía una capilla de adoración perpetua. Y ahí estuvo dos horas, donde sintió una paz profunda, el amor de Dios que la envolvía. Y al salir, se encontró con unas hermanas del santuario y tuvo la necesidad de expresarlo, de decírselo, de contárselo. Pero claro, le contó algo más. Cuando salió de la ciudad, el único pensamiento que tenía era el del suicidio. Y esto de personas que querían suicidarse, que estaban ya para suicidarse y que terminaron en capillas de adoración perpetua, para mí este es el caso número 11 que conozco, ¿no? Habrá tantísimos. Pues yo te voy a dar el caso número 12. Bueno, a ver, adelante. En la capilla de adoración perpetua de la Beata Mogas en Tres Olivos tenemos delante de Santísimo un cestillo donde la gente va colocando sus peticiones o su acción de gracias. El cestillo está ahí, nadie toca las peticiones, excepto yo, que periódicamente las quitaba y las leía, sobre todo pues en alguna petición alguien tenía algún ruego especial, o algún contacto especial o algo que me pudiera afectar. Y una de esas paletas, un día encontré lo siguiente: gracias porque había decidido quitarme la vida y aquí he descubierto que mi vida tiene sentido. Es el 12 justo. Claro. Sí, sí, claro. Claro, porque se encuentran con el Señor, que es la resurrección y la vida, ¿no? Y es inmediato, porque no hay que explicar nada, absolutamente. El que va ahí y se encuentra que tenía ideas de suicidio, no hay más nada que decir. En estas capillas, Hablábamos justamente del tema de los lugares, cómo cambian, ¿no? En Trieste era la ciudad del índice de suicidios más alto de Italia y una de las más altas de Europa y del mundo. Hasta el año 2005. En 2005 pusimos la adoración perpetua en Trieste. Trieste está ya con el límite con Eslovenia, ¿no? Y pues a partir de ahí cayeron, pero abruptamente, ¿no? Drásticamente los suicidios. Tanto que los dos diarios triestinos pusieron, incluso uno de ellos creo, o los dos, no me acuerdo, como titular: en Trieste cayeron más de la mitad los suicidios. Claro, no decían que era por la adoración perpetua, decían que era por las campañas psicológicas. Pero ocurre que las campañas psicológicas estaban antes de la adoración perpetua, lo que no había era la adoración perpetua en 2005. en la adoración perpetua, Eso fue seguramente la causa, no hay duda que fue esa, ¿no? en la adoración perpetua, cuando yo prediqué la capilla de adoración perpetua en la parroquia, la gente acogió mi predicación con ilusión, pero también con mucho escepticismo. Somos humanos. Por el futuro de la capilla, sobre todo porque me decían 1 hora, ¿y qué hago yo 1 hora en la capilla de adoración perpetua? Decían, bueno, ¿y durante esa hora qué se hace? ¿Se reza, se canta? No se hace nada. No se hace nada. Estás con el Señor. Si bueno, necesitas un apoyo, hacer una lectura espiritual y tal, lo estás con el Señor. Es que eso va a ser imposible, es que yo no lo voy a poder soportar, es que eso... Todos aquellos que se fueron anotando en la capilla, hoy cada vez me dan más la gracia y cada vez me dicen: qué corta se me hace esa hora, me he comprometido con una segunda hora.
Por ejemplo, algo que me habéis contado. Bueno, y los turnos de las madrugadas de las noches, curiosamente, son los más fáciles y los más fieles. Sí, claro. El Sí, claro. adorador que se compromete de madrugada suele ser el adorador más fiel y más constante. Lo más sencillo de cubrir son las madrugadas. Cuando empezamos la adoración perpetua, yo tenía miedo a las madrugadas. Yo tenía un compañero sacerdote conmigo, vamos a ver. Un señor me dijo, yo una madrugada por semana, incluso 2 enteras mías. Bueno, teníamos 2 cubiertas. Mi compañero sacerdote me dice, yo otra por lo menos, 3. Pues yo otra por lo menos ya son 4. Y bueno, realmente muy pocas veces he tenido que hacer suplencias por la noche. Al revés, son los adoradores más fieles porque han descubierto que justo en la noche se encuentran más con el Señor y han descubierto que la misión de la capilla en la noche es especialmente bonita. Me decían, ¿cuántas veces en mitad de la noche aparecen unos jóvenes que vienen de fiesta y antes de para casa vienen a rezar? O aparece esa familia que viene del tanatorio para tener un difunto, se encuentra en mitad de la madrugada en la capilla y entra a la capilla a hacer su oración. Suelen ser los momentos más señalados y más impresionantes de la gente. Si esto me lo cuento, para que la gente que nos está escuchando, que se animen y que tiene una capilla cerca, se acostumbren a ir y disfruten del don de la adoración. Exacto, tal cual, es el don de la adoración y es entenderlo así, es decir, es algo que Dios nos está poniendo, nos está ofreciendo para este tiempo, siempre, por supuesto. La Madre Teresa de Calcuta decía, la santa, que la adoración perpetua salvará el mundo. Y no es ninguna exageración, porque es el contramovimiento, el movimiento positivo, el movimiento hacia Dios, el movimiento de conversión. Por otra parte, es una fuente de conversión. La conversión siempre no es un estado, no es un proceso. Yo siempre estoy en proceso de conversión cada día. Y pues esto es lo que me va transformando y llevando a que me acerque cada vez más a Dios, a que entre en su amistad y que me deje abrazar por Él, ¿no? Justamente esto de abrazar, ¿no? Unos niños le habían preguntado al Papa Benedicto qué era adorar. Y claro, un teólogo como él, pero hay que explicarle a estos niños, ¿no? Y les dijo dejarse abrazar por Dios. Y es eso, es dejarnos abrazar por Dios. Y lo que decías también, ¿no? Cuando decía la gente, hoy, ¿qué tengo que hacer? A veces nos agobiamos, nos agobian, pensando que hay que hacer algo. No, no hay que hacer nada. Primero hay que ser como uno es, eso es lo importante. No elegir grandes palabras ni grandes pensamientos. Estamos ahí, ante Él. Y después dejar que Él haga. Lo más importante no es lo que yo haga, sino lo que Él hace en mí, porque Él me va transformando en cada momento de oración. Abrirme a esa acción de Él. Eso es fundamental, y es entender eso. Cuando se entiende, las personas van más relajadas, ¿no es cierto? Y van más hacia ese encuentro que es pleno, que los plenifica, que los llena, donde se encuentran además tantas cosas, porque hoy muchos están agobiados por el presente, agobiados por el futuro, llenos de preocupaciones. Otro de los grandes males, sobre todo en las ciudades, es la soledad. Y la soledad se disuelve ante el Señor. Y los agobios también. El Señor te va pacificando, nos llena de paz, nos impregna con su paz. Aunque no lo veamos, es como que nos está diciendo, la paz esté contigo. Y esa paz la llevamos a los demás. Nos va pacificando, nos va cambiando. Pero también nos va dando luces para tantas cuestiones que hay, tantos problemas que parecen que no tienen salida. De noche, sobre todo, se agigantan porque la imaginación trabaja en contra. Y justamente el mejor antídoto es yo tengo una capilla de oración perpetua, estoy preocupado, no me puedo dormir, pues me voy ahí y ya vas a ver cómo cambia todo. Y lo que tú decías es la experiencia en todos lados, es que las noches o las madrugadas no son tan complicadas para cubrir. Más difícil ahora es a veces sábados y domingos, o las horas de almuerzo. De la comida, pero en general no. Y como dices tú también, son los más responsables y los más fieles, donde no hay problema, siempre se cubren. En la adoración,
mi experiencia es que efectivamente los momentos quizás más complicados son la hora de las comidas de sábados y domingos, pues Exacto. son los encuentros familiares, las familias y tal. Nosotros teníamos un sistema que era muy curioso, pero además es bonito conocerlo, y es que siempre podía ocurrir durante la semana que quedara alguna hora vacante por una emergencia. Nosotros teníamos puesta una lista en la puerta de la capilla con las vacantes, y es que las vacantes no duraban media hora vacantes. Pero esta hora la hago yo, este día vengo yo, este día puedo aparecer yo. Y una cosa también muy bonita, que yo digo siempre a la gente, yo cuento una anécdota que una vez escuché de un pobre campesino que pasaba las horas en la adoración. Un campesino, un anciano, un pobre, un hombre inculto, hasta que un día el sacerdote le dijo: oiga, yo tengo una pregunta para usted. Usted viene a la adoración, se pasa aquí horas y horas delante del Santísimo. ¿Usted durante las horas qué hace? Y aquel hombrecito dijo: no hago nada, padre. Yo le miro y él me mira. Yo, desde la experiencia de este anciano y de la experiencia de aquella penitente que decía: no le puedo mirar estando así, yo muchas veces a la gente le digo: cuando vayas a la adoración, no bajes la cabeza, bájala si quieres, pero también quiero que le mires cara a cara. Y la experiencia de mirar al Señor en el sagrario, en la custodia, perdón, y dejarte mirar por Él, simplemente ese cruce de miradas es algo que transforma, que da paz, que da una enorme bendición y que va cambiando a la gente. Y a partir de ahí, yo creo que todo lo que sea vivir la adoración en nuestras parroquias es una riqueza enorme, y que mantengamos como podamos. Yo tengo que reconocer que en mis pequeñitos pueblos la adoración perpetua todavía la sueño, ¿eh? Pero no sé si me atrevería. Pero al menos un día por semana en cada pueblo el Santísimo está expuesto un tiempo. Y ahí está, esperándonos y transformándonos. Y es realmente una gracia de Dios. Perdimos momentáneamente al Padre Justo y creo que está intentando conectarse de nuevo. Así Bueno, que estas cosas ocurren. Aquí lo dejo en el medio del ruedo. no, yo en el medio del ruedo no tengo ninguna dificultad. Los sacerdotes no tenemos ningún problema con un micrófono por delante, ¿no? Y además, hablar de la adoración perpetua es hablar de muchas cosas. El Padre Justo ha estado hablando de Santa Teresa de Calcuta. Cuentan que en una ocasión Santa Teresa de Calcuta fue invitada, pues, a un gran evento, supongo que habría políticos, empresarios, en fin, allí la monjita, ¿no? Y no faltó quien dijera: bueno, pues, Madre Teresa, usted desde su experiencia con los pobres, con la gente, Madre, ¿qué necesita el mundo para que haya paz? Y cuando pensaban que la pobre monjita iba a decir, pues, cualquier tópico, pues que si la ONU, que si el amor universal, dijo: para que el mundo haya paz, ¿qué necesita? Sagrarios. Si quieren que haya paz, pongan sagrarios y capillas de adoración perpetua. Verán cómo el mundo cambia. Igual que Madre Teresa decía que ellas, al principio, tenían, bueno, una hora de adoración semanal, la fueron ampliando. Decía, y en la medida que hemos ido ampliando el tiempo de adoración, hemos descubierto que nuestras obras son más fecundas en vocaciones, en pastoral, en evangelización y en caridad. Eran las cosas de Madre Teresa. Preguntan justo que se puede hacer adoración de lo que sale por internet. Pues hombre, ¿qué quiere usted que lo diga? Pues no es igual. Hombre, uno está aislado, no tiene otra cosa, y quizá por internet es santísimo, pero yo lo veo como un mal sucedáneo, ¿no? Mira, para nada, es decir, habría que hacer la distinción en adoración en espíritu y en verdad. El que adora a través de una pantalla puede adorar en espíritu, pero no en verdad.
porque ahí no está el Señor. Él ha elegido esa forma localizable, ¿no?, de permanecer en ese sacramento, por eso justamente el sacramento, el signo, ¿no?, de esa presencia. Así que, bien, no es lo mismo, no es lo mismo. No, y es peligroso incluso. Yo entiendo, hay personas que están imposibilitadas, no se pueden mover, están enfermas, pues tener eso ayuda, ¿no? Por lo menos psicológicamente los puede acercar, pero no, la adoración es presencial, ¿no? Es Él que está ahí. Ahora, Esa hostia es Él, no a la pantalla. Ahora, yo sí diría una cosa a la gente, que entiendan que los primeros que tenemos miedo a la adoración somos los sacerdotes, ¿eh? Yo me he encontrado con sacerdotes muy contrarios a la adoración perpetua. Incluso uno llegó a decirme, es que donde entra la adoración tienen que salir los pobres. Mi experiencia es que los grandes adoradores eran los voluntarios de Cáritas. Bien, esa parte. E incluso gente, los pobres iban a la adoración. Yo sí diría a veces también que comprendan que para los sacerdotes la responsabilidad de una capilla de adoración perpetua a veces nos abruma. Pero pídanselo diciéndole, pues mire, padre, no se preocupe, que si hay dificultades, yo puedo ser coordinador, yo puedo animar, yo tengo conocidos, vamos a venir, lo vamos a llevar para adelante. Y aunque no lo vean fácil, animen también a su párroco para decirle, oiga, abra la iglesia. Y si no se atreve, por lo menos, porque hay muchos sitios que ni siquiera un tiempo, vaya abriendo la iglesia. Y no se preocupe que yo estoy aquí para la adoración. Y ha habido parroquias en las que, en concreto, no voy a decir nombres, en las que un sacerdote flojeó, se planteó cerrarla, se le pusieron delante de 3 o 4 señoras y le dijeron, padre, mientras estemos aquí nosotras, esto no se cierra. Y la capilla continúa, claro. Sí, sí. A veces comprenda que bien, a lo mejor a nosotros sacerdotes nos da un poquito de miedo, pero anímenos también. Justo, ¿dónde vas a abrir la próxima? Cuéntamelo. Bueno, en Portugal. En Portugal, probablemente en Lisboa. Estoy en 2 misiones al mismo tiempo en Lisboa. Y después, bueno, Dios dirá, hay más, hay una lista larga. ¿Hay alguna capilla que poder abrirla te haya hecho una especial ilusión? ¿Que me haría ilusión abrirla? No, que te haya hecho una especial ilusión conseguir abrir una capilla en tal lugar. Bueno, muchas, cada una es una gran ilusión, porque por, digamos, sentido contrario, si no se abriera sería una gran desilusión para mí. Entonces todas tienen, pero sí, hay algunas que, bueno, la de Cancelada fue realmente un motivo de mucha alegría, mucha alegría. Y también Zaragoza, y te voy a decir por qué Zaragoza. Porque me acordaba del sueño de San Juan Bosco, la visión que tuvo, de las 2 columnas, ¿no? En una estaba María Auxiliadora, más pequeña, y en la otra alta, la Eucaristía. Y el lugar para España es ese, es el centro de España, la Pilarica, ¿no? Ya está la Virgen en esa columna y nos faltaba la otra columna. Y justamente es de lo más emblemático que la capilla de adoración perpetua está en la Plaza del Aseo, está entre el Aseo y la Basílica del Pilar, Nuestra Señora del Pilar. Así que justo ahí está enclavada. Y eso fue también, yo creo que es muy importante, visualmente y simbólicamente, ¿no? Dice mucho. Ponerlo al Señor, entronizarlo realmente. Y después otras, por ejemplo, la de Timisoara. Timisoara está en la Transilvania. Era un lugar que pertenecía a Hungría y ahora está en Rumanía, ¿no? Y ahí también me han llamado para ir a abrir una capilla de adoración perpetua, un párroco greco-católico, es decir, católico, rito bizantino, rito oriental, ¿no? Y fui ahí y, claro, me encontré con la realidad de que ya lo sabía, que los católicos son una minoría en el país, es ortodoxo. Bueno, comenzamos la misión, se apuntaron los de la parroquia esta greco-católica, pero no eran suficientes. Entonces fuimos a
los romanos católicos, como esto fue húngaro, habían todavía, incluso hablan en húngaro. Tanto que yo lo di, bueno, fue en italiano, del italiano pasamos al rumano, del rumano al húngaro. Y se apuntaron, pero también eran pocos, así que no llegábamos. Y al párroco se le ocurrió, dice, ¿por qué no vamos al metropolita ortodoxo? Sería el arzobispo, ¿no? Y bueno, no teníamos nada que perder, vamos. Y nos recibió Nicolai, se llamaba, murió hace no mucho, un hombre santo, un hombre sabio, y además con mucho humor. Y bueno, aceptó, nos bendijo la adoración perpetua para Rumanía, y me permitió ir a anunciar a las divinas liturgias, es decir, las misas de los ortodoxos. Y fuimos con el párroco, y mi sorpresa fue grande cuando me dieron la homilía. Yo pensaba que no. Entonces ahí, bueno, tuvimos toda una logística, porque ellos no tienen bancos. Entonces, para apuntar, hicimos unas tablitas de material liviano, entonces podían ahí apuntar. Y bueno, se apuntaron 65 ortodoxos. Tenemos a otro invitado. Ay, de vez en cuando se acerca y quiere que le cojan brazos. Claro, quiere aparecer. Se apuntaron 65 ortodoxos. Y ahí hay dos grandes signos. El primero es que esos 65 ortodoxos se apuntaron, cubrieron todas las horas que faltaban. Exactamente las cubrieron. Pero el segundo signo, que es más importante que el primero, es que los ortodoxos tienen la Eucaristía porque tienen sacerdocio, tienen la sucesión apostólica, pero no tienen adoración. Ellos incluso no tienen partículas, es el pan migas, ¿no?, que lo dan. Pues que me expliquen entonces cómo fue esto, si no es obra de Dios. Es decir, Él ha llamado a esas personas a justamente apuntarse, y comenzamos el 15 de septiembre del año 2006 y no se interrumpió nunca. Están adorando greco-católicos, romano-católicos y ortodoxos. Y para mí es la clave del verdadero ecumenismo. El ecumenismo que tiene en el centro a la Eucaristía y que tiene además a María, porque ellos tienen una gran devoción mariana. Así que esta es la síntesis de esto, ¿no? Y eso es un motivo de alegría, además que continúe, que siempre esté viva. Y hasta ahora es la única capilla de adoración perpetua que conozco en Rumanía. Nos están preguntando alguien que cómo es posible parroquias que tienen 12 adoradores y que el párroco nos permite estar en adoración toda la noche. ¿Qué vamos a responder nosotros? La verdad es que pues cada parroquia tiene sus circunstancias, cada párroco tiene sus circunstancias, sus miedos. No lo sé, es muy complicado hablar en general. Ahí no podemos decir nada. Sí, exacto, pues no conocemos las circunstancias. Habría que rezar por el párroco e insistir. Sí, no se puede decir tampoco otra cosa. Yo sobre todo lo que quisiera es, por la gente que nos está escuchando ahora o que después verá este ratito nuestro, que descubran, que les entren deseos de comprometerse con la adoración, que descubran el valor de estar delante del Santísimo Sacramento, el valor de dejarse querer. Yo creo que en este mundo nuestro, tan de actividades, tan de comisiones, tú justo lo habrás visto muchas veces, que cuando llega un obispo a un sitio, rápidamente organiza consejos, comisiones, encuentros, asambleas, proyectos. En este mundo nuestro tan activo, que nos contagiamos realmente de ese frenesí, esa locura, ¿no?, por la actividad, lo que necesitamos como iglesia para aportar al mundo, yo creo que no es la actividad, sino es el dejarnos hacer. Ha llegado el momento que no se trata de hacer, sino de dejarnos hacer por Él. Exacto. Y en ese dejarnos hacer está la adoración. Yo no sé cómo en el plan pastoral primero de cualquier obispo no es abramos capilla de adoración y la gente rece. Hay incluso, yo estuve en un momento, estuve atendiendo a un grupo
parroquial muy complejo. Era un grupo muy difícil, entre ellos no se entendían. Y un día me dice el coordinador, dice, ya hemos descubierto la forma de que el grupo funcione. ¿Ah? ¿Y qué hacéis? Pues antes de meternos en la reunión, nos vamos a una capilla de oración por lo menos 1 hora, todos. Y al salir hacemos la reunión. Ha cambiado. Ya es otra. Es decir, en lugar de estar con la reunión y terminar rezando algo, no. Antes de comenzar la reunión y antes de plantear objetivos, nos vamos a una capilla de oración. Digamos, tiempo amplio de adoración. Y luego ya nos sentamos. Ha Muy cambiado bien. por completo nuestra vida. Sí, sí. ¿Qué dice? Sí, es verdad, la reparación. Sí. Sí, evidentemente Es fundamental, sí. son tantas cosas que a lo mejor se nos pasan, pero sí. Yo, una de las dimensiones que tenemos que siempre, a ver, nosotros vamos a adorar, vamos a pedir, bendecimos al Señor, lo alabamos, quizás con salmos, escuchamos su palabra, es decir, la leemos, la rumiamos, pero no nos tenemos que olvidar de la reparación, que es una dimensión fundamental más en este tiempo, ¿no? Reparar por nuestros propios pecados, pero reparar por los pecados que se cometen en la iglesia y por el mundo. Y eso nunca va a ser suficiente. Sí, gracias por recordarlo. Como ven, nuestra gente está en su sitio y están en su lugar, están sirviendo. Son tantas las dimensiones que a veces se le van. Yo sí insisto mucho en esa importancia de que en la iglesia, me lo digo cada vez más, cuando la gente me dice, ¿qué tenemos que hacer en la iglesia? Digo, por favor, en la iglesia no tenemos que hacer nada. Sí. Cuando he oído hablar con religiosas, ¿qué tenemos que hacer, padre? Nada. O sea, en cuanto uno dice, ¿qué tengo que hacer? Estamos perdidos. Tenemos que dejarnos hacer, tenemos que dejarnos conducir por el Señor, tenemos que ser grandes adoradores. Hace poco me decía un sacerdote de Madrid. Dice, mira, estoy de reuniones y actividades loco. Dice, y si durante un tiempo largo nos dedicáramos solo a predicar, a decir misa, a confesar y a adorar, y no hiciéramos otra cosa, dice, quizás a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Decía un sacerdote amigo que a los sacerdotes que no rezan, Dios los castiga con reuniones. Yo estoy completamente convencido. Es decir, nos pensamos, efectivamente hay que hacer cosas, pero Claro. todo lo que hay que hacer, la clave es la adoración. Cuando he tenido la oportunidad, a veces, ¿no?, que me han llamado para dirigir a lo mejor un retiro, un sacrificio a sacerdotes, luego una de las pláticas claves es la adoración. Digo, y la necesitamos por nosotros y por nuestras parroquias. Quizás no podamos tener una adoración perpetua en todas partes. Es normal, no podemos tener todo. Ahora, aunque no podamos tener adoración perpetua, en una parroquia no puede faltar la adoración al Santísimo. Si no podemos, por lo menos unas horas, una noche, unas vigilias. Si no tenemos eso, los sacerdotes y los fieles, nos perdemos lo fundamental. Sí. Incluso en los retiros es fundamental que haya mucho espacio para la adoración, ¿no? Es donde más se internaliza todo lo que podemos decir y aprender y demás. Ahora, hay una cosa que también quizás haya que decir. Estamos, con todo lo que estamos expresando, invitando, exhortando a que se adore, a que haya adoradores. Pero también hay que decir que a veces la adoración es dura. Hay momentos en que uno va ahí y está vacío, está árido. Entonces tampoco piensen que, bueno, yo tengo que pensar, voy ahí, ya me voy a llenar, está fantástico. O al revés, como yo hoy no siento nada, o estoy así seco y demás, entonces no es para mí, no, es para todos. Nosotros somos llamados, fuimos creados para adorar a Dios, más aún, ¿no? Pero hay momentos en que justamente hay aridez, pero esos momentos son muy preciosos, porque son las adoraciones de combate. Estamos combatiendo y eso es muy precioso. Y quizás para Dios puedan tener más valor esas que otras, ¿no? Porque uno no va a gratificarse, sino que va a combatir. A decir, Has yo estoy aquí, tocado yo creo en ti. un punto que para mí es muy importante, y es que no pongamos la clave de las cosas en el aspecto meramente sensible.
Claro. Es que siento o es que no siento, no miren ustedes. Cuando uno va a la iglesia simplemente porque siento, deja de sentir, ya se está equivocando. Claro. Nosotros vamos por un acto de fe, vamos a responder ante el Señor, vamos movidos por una llamada y vamos porque sabemos, porque ahí nos lo dice la fe, que el Señor nos espera y que es una hora que nos regala Él a nosotros. Eso. Y que dentro de esa hora, pues hay de todo. Hay días en los que uno pues siente muchas cosas, días en los que uno siente muy poquito, pero un día mejor, otro día peor, vas convencido de que ese es tu lugar y que ese es donde tienes que estar. Por eso, cuando la gente dice, ay, es que voy allí porque me siento muy bien, digo, no, 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 por favor, no, por ahí no va la cosa. No se trata de que te sientas interiormente sensiblemente mejor o peor. No, es No. algo mucho más profundo. Me están diciendo de Giovanna. Bueno, Giovanna es un alma víctima que yo he pedido oraciones por ella y justamente también delante del Santísimo pedir por ella. Es muy conocida porque padre Gabriel Amos, que era un famoso exorcista, ya fallecido, habló de ella y habló mucho y escribió sobre ella. Es quizás de las almas víctimas que hay, porque hay almas víctimas. Por ejemplo, Padre Pío fue un alma víctima también, ¿no? Quizás sea la que más sufre. No tuvo niñez, no tuvo nada, y constantemente me están pidiendo de Italia que la recuerde, yo la recuerdo, y que pidamos por ella. Y una forma importante, además, que le da alivio es que recemos el rosario por ella. Contesto entonces esa pregunta que me hacía. Fantástico. Fuertes dolores de rodillas. Bueno, Francisco Vela, yo he visto sacerdotes. Miren, dentro de la adoración, pequeñas historias, pequeñas anécdotas tenemos todos. Pero miren, me van a permitir que les diga una cosa respecto a los sacerdotes. Los sacerdotes somos como ustedes y tenemos nuestras debilidades, nuestras limitaciones. Pero sí me van a permitir una cosa, pero cuando hablamos con los laicos, una de las primeras cosas que tenemos que escuchar es que los sacerdotes. Tienen razón, pero déjenme que les diga una cosa. En una ocasión se presentaron delante de San José María Escribá unos laicos a quejarse de sus sacerdotes. Es que tenemos unos sacerdotes que no rezan lo suficiente, que no son piadosos, que no preparan bien la predicación, que no están mucho por el templo, que no se atienden bien. San José María les dijo, así que no tenéis buenos sacerdotes. No, padre. Dijo, pues eso es señal de que rezáis poco por ellos. Entonces, dicho esto, yo también les diría algo, que en su rato de adoración, alguna vez recen por los sacerdotes. Los sacerdotes hemos sido unos llamados por Dios. Dios nos ha colocado con una misión que es la de santificarnos y santificarles. Por la primera tarea del sacerdote es ser santo por ustedes, por él y por ustedes. Y que no siempre tenemos el mejor día. Pasamos nuestros momentos complicados. A partir de ahí, cuando me dicen, es que he visto a sacerdotes que no son piadosos, recen por nosotros y no nos abandonen su oración, que sin la oración de nuestros fieles estamos muy perdidos. Sí. Pues sí. Estaba recordando ahora, así pensando en distintos testimonios, ¿no? Cómo uno puede recoger de todos lados testimonios de todo tipo y algunos son muy elocuentes, con pocas palabras. Y me acuerdo de dos, por ejemplo. Una fue en Prato, en Italia, cerca de Florencia, donde una persona dejó un mensaje. Una mujer, sabemos que es una mujer por la firma, ¿no? Decía, son más de 10 años que no pongo un pie en una iglesia católica. Y si antes lo hice fue solamente por alguna visita artística. Aún no sé por qué estoy aquí,
que era en la capilla de oración perpetua, donde dejó ese billete, pero creo en la paz que aquí hay y quiero encontrarla. Fijémonos cómo ahí está diciendo mucho en esas pocas líneas, ¿no? Cómo esa persona entra, esa mujer, María Gracia escribía, dice, cómo entra a una capilla sin saber por qué. Es decir, nosotros sabemos por qué. La fe nos lo dice, que es el Señor que la está llamando, ¿no? Es aquellas palabras que se hacen tan efectivas delante Santísimo. Venid a mí vosotros que estáis fatigados, agobiados, muertos de miedo, preocupados, que yo os aliviaré. Y de pronto encuentra aquello que decíamos antes, esa paz que casi es tangible. Una paz que alguien que está lejos de Dios no la puede conocer, obviamente. Y quiere encontrarla. Y eso tiene que haber sido, pues después no conozco cómo siguió, pero casi seguro, un camino de conversión. Volvió. Tiene que haber vuelto, quiere encontrarla, es decir, y sabe que ahí la va a encontrar, ¿no es cierto? Y otro caso fue en Urbino. Urbino es una ciudad también de Italia, de las Marcas, una ciudad universitaria. Y alguien dejó también una esquela, una chica down, ¿no? Decía, soy una chica down, así medio un poco garabateado. Me siento muy sola. Aquí encuentro amor. Los quiero mucho. Qué maravilla. Es esa, el amor de Dios como concentrado en esa hostia sagrada, llamando a todos para abrazarlo. Por eso no hay que tener miedo, ¿no? Para ir a encontrarse con Él. No. Y ser promotores. Es que estoy, mira, estando en Portugal, a veces el portugués es un poco como el español, un poco mal hablado, ¿no? Promotores de la adoración perpetua. Es cierto lo que tú dices, claro. En muchos lugares no es posible, si es una parroquia muy pequeña, bueno, aunque el Señor hace imposibles también, ¿no? Pero ser promotores, por lo menos de la adoración, ¿no? Y una de las cosas que también diría a los adoradores es que sin darse cuenta son un gran testimonio de fe, porque las capillas de adoración no es solo que haya adoradores fijos, que gracias a que hay adoradores fijos hay mucha gente que va y que viene. En la capilla de Acción Perpetua de la parroquia de Tres Olivos, la que yo inauguré, yo creo que teníamos bancos reglatorios como para 10-12 personas, no para más. Hay momentos en que los adoradores tienen que adorar desde el jardín. ¿Qué ocurre? Que cuando los fieles saben que la capilla está abierta, son muchos los fieles que sin tener turno fijo porque no pueden, pero sí encuentran una posibilidad y saben que en cualquier momento del día o de la noche pueden estar en adoración y pueden estar delante del Señor. Por tanto, es un testimonio y un servicio enorme que prestan a la Iglesia y a los hermanos los adoradores perpetuos. Está la capilla abierta siempre. Por tanto, tantos hermanos que quieren adorar, que no tienen horario fijo, que sienten la necesidad de acercarse a rezar, saben que en cualquier momento, 24 horas, 365 días, tienen una capilla donde el Señor los espera. Y eso es una riqueza grandísima para cualquiera que pasa por la calle. Cualquiera lo ve, entran, salen, y cualquiera que dice, es que yo en cualquier momento puedo ir a mi parroquia, la parroquia tal, donde hay gente rezando. Entonces, es un servicio que prestamos tremendo porque ya al principio me decían, padre, ¿la capilla se abre? Sí. ¿Cuándo está abierta? Todos los días. ¿En qué horario? 24 horas. ¿A la hora de comer también, padre? A la hora de comer también, sí. Ay, qué interesante, ¿no? Sí. Y esto es un gran servicio. Yo me acuerdo en la segunda que abrimos, que fue la de Encarnación del Señor en Madrid, que estaban haciendo unos trabajos, creo que era de un acueducto o algo. Bueno, la cuestión es que había un par de los que trabajaban en eso que aprovechaban el momento de la comida para ir a la capilla de oración perpetua. Así eran ocasionales porque estuvieron mientras que estaba ese trabajo haciéndose. Eso es lo que permite. Además, cada adorador en ese silencio se convierte en una especie de profeta, ¿no? De elocuente, porque está diciendo Dios existe,
Dios está vivo, Dios está aquí, está dando testimonio, aunque sea mudo, de fe y de amor y de esperanza también, ¿no? Obviamente. Y son aquellos que permiten que otros, como tú dices, entren, que vengan, porque esos son los que están quitando las barreras que si no habría de poder encontrarse con el Señor. Y además, luego se hacen propagadores en su medio, ¿no? Porque quien ha recibido estas gracias después tiene que decirlas, tiene que contarlas, tiene que invitar a otros. Yo me acuerdo, estaba en México, estaba en Whisky Lucan, era divertido, porque cuando yo aprendía un nombre, que son todos nombres así, me pasaba al otro lado, ¿no? Estaba en Whisky Lucan, en montaña, y vinieron desde Texquequinagua, que era donde habíamos abierto antes, en la adoración perpetua, eran 3 hombres, eran 4 hombres. Y vinieron especialmente porque querían que yo confesara a uno de ellos. Resulta que de estos 4, este que quería confesarse era el que estaba totalmente alejado de Dios, y como eran muy compinches entre ellos, lo habían arrastrado a la adoración durante la noche. Ven con nosotros, y bueno, al final, y fue. Y no aguantó mucho, al mes ya quiso confesarse. Y vino a confesarse después de toda una vida, ¿no? Y eso es lo maravilloso también. El Señor te interpela, pero el Señor te interpela no que te acusa, Él no es el acusador, sino que nos va mostrando, iluminando las miserias de nuestra vida para que la quitemos, para que acudamos a Él. ¿Qué dice aquí? Recen por... Una en la Vicaría Quinta de Madrid. Bueno, en la ciudad de Madrid hay varias capillas. Yo no sé si de momento puede haber una por vicaría, no lo sé, pero sí hay varias. Tiene la de Cachito de Cielo, tiene la Encarnación que yo recuerde, hay otra de San Germán, está la Beata Mogas, en el sur también, en Alcalá hay 2. Bueno, pues quiere decir que aunque no tengamos una puerta de casa, yo sí recuerdo en la capilla de Tres Olivos, de la Beata Mogas, gente que tenía sus horas, que venían de 30 a 40 kilómetros, y encontraban su día. O sea, eso también es una cosa que tenían que hacerlo. Y creo que en eso también tenemos que acostumbrarnos a que no podemos tener una adoración perpetua en la puerta de la casa de cada uno. Pero es que sí, con un poquito de esfuerzo de movilidad, podemos atender todo. La verdad que sí. Yo me acuerdo en Cancelada, me decía el padre Luis, que iban desde Algeciras, venían, y otros de Torremolinos. Entre Algeciras y Torremolinos son 100 kilómetros para ir a Cancelada, ¿no? Y algunas iban a horas muy de la noche, que son por ahí más cómodas, ¿no? Para ir. Pero, bueno, Cachito de Cielo también es otro, ¿eh? Está bien puesto el nombre. Está puesto el nombre perfectamente. Muy bien, muy bien. Es el Dios que lo va haciendo. Oye, son las 9, tenemos que ir dejando un poquito todo esto. Ya tengo nuestra hora. Justo, que no sabes qué alegría me ha dado encontrarme contigo. A mí también. Cuando se me ocurrió a mí la locura, bendita locura de la acción perpetua, yo lo hablé con el padre Inaburu, el de Católica, y me dijo, ¡ay! De esto el padre Justo, digo, precisamente está el padre Justo en Madrid. Precisamente está. Y cómo Dios, sin darte cuenta, pues justamente está el padre Justo, era justamente en la parroquia. Bueno, Dios lo fue haciendo y Dios lo fue marcando. Y la verdad es que, bueno, pues ha sido una bendición de Dios. Si algo he hecho en falta en mis pueblecitos es ese tiempo. Y te digo que todas las semanas, por Santísimo, al menos un día en cada pueblo, por lo menos una horita, rezamos el rosario, los ponemos, estamos en el Santísimo. Pero sí, he hecho yo en falta aquella capillita, aquellos ratitos. Pero bueno, ahí quedó. Y creo que fue un regalo de Dios que está permaneciendo, afortunadamente. Claro que lo fue. Justo. Sí. Un abrazo enorme. También telemático, pero ya lo daremos personalmente. Me ha dado una alegría enorme hablar contigo y ver con qué ilusión. Acordad una vez de rezar por lo que estamos en pueblecitos chiquitines. Hombre, sí. En los que nos resulta a veces tan complicado todo. Pero que seguimos luchando. Recíprocamente. Un abrazo enorme. Un abrazo muy grande. Ánimo, y espero que la Capilla de Lisboa sea un éxito en muy pocos días. Gracias. Un abrazo, Justo. Un abrazo.